duda por qué nos tiene que parecer bien la vivienda temporal. ¿Por qué tenemos que aceptar que ser nómada forzoso en esta sociedad sea una constante? ¿Por qué tenemos que dar por bueno que tengan que existir desplazados permanentes en nuestra sociedad porque no pueden pagar lo que les piden? Porque la angustia, señorías, en definitiva, es el peor acicate para funcionar. Porque la angustia te hace funcionar con temor, te hace funcionar con miedo. Y cuando hay miedo no hay libertad. Para tomar cañas tal vez, pero para tomar decisiones en libertad, para ser dueño de las decisiones que uno mismo le importe, por favor, pida luego el turno de la palabra o cállese. Cállese. Ya que no se lo manda la presidenta, se lo digo yo, cállese. ¿Qué? Señor diputado, por favor, no tiene la palabra. Está en el uso de la palabra el señor Matute García de Jalón y yo ruego silencio a toda la Cámara. ¿Ven por qué no hay que privatizar la educación? Porque bastante poca hay, a pesar de que es pública. Sí. Así es, compañeros, hoy vamos a hablar de educación y de vivienda. Cada vez que sale Óscar Matute al estrado en el Congreso de los Diputados, sube el pan, y es que molesta su presencia. En realidad molesta la presencia de Bildu. Pero antes de entrar en materia, voy a poner otras dos intervenciones de Matute que siempre dejan que hablar. Suscribíos si queréis más contenido como este. También podéis comentar, compartir los vídeos, darle un me gusta para que el algoritmo... Y dentro vídeos, no os lo perdáis. Porque los 3.800.000 viviendas vacías siguen vacías. Porque más del 110% del salario medio del Estado español se tiene que seguir empleando para el pago de un alquiler, que ocupa prácticamente todo eso. Porque los jóvenes siguen demandando vivienda. Porque el volumen de viviendas públicas en el Estado español no llega al 11%, igual que antes. Es más, si hay datos nuevos, son, si cabe, más preocupantes. Como por ejemplo el dato de la compraventa de viviendas en el año 2024, que no hace sino acercarnos a la coyuntura del 2007, a lo que entonces se llamó, y a alguno le sonará, el calentamiento del mercado inmobiliario. Y todos y todas sabemos, cientos de miles de personas en el Estado español y en Euskal Herria decenas de miles, por desgracia, saben lo que significa calentamiento del mercado inmobiliario. Significa desahucios, significa pérdida de las viviendas, significa impagos y significa apropiación o otra vez acumulación por desposesión por parte de las entidades bancarias de los bienes de la gente humilde. Y ahora vamos con otra intervención. El 3 de febrero del 2022, en esta misma Cámara se sustanció un sonoro debate en torno a las condiciones laborales. Nosotros en ese momento dimos nuestra palabra de que haríamos todo lo posible para revertir todos los aspectos lesivos de la reforma laboral del 2012, que trabajaríamos para derogar todas las cuestiones lesivas de esa reforma laboral del 2012. Y hoy lo hacemos con uno de los elementos probablemente más icónicos. Todo lo que hoy planteamos es que se recupere aumento de la indemnización por despido. En la década de los 90 se han venido sistemáticamente recortando las indemnizaciones por el despido improcedente en el Estado español, pasando de aquellos añorados y recordados 45 días por año y 42 mensualidades a los 33 días por año y 24 mensualidades que hay en la actualidad tras la generalización que la reforma impulsada por el Gobierno del Partido Popular y el señor Mariano Rajoy llevó a efecto en el 2012. Lo que creemos sinceramente es que toca revertir ese camino, y lo creíamos porque lo decían las calles en diferentes huelgas generales. Hicieron salir a millones de trabajadores y trabajadoras para reclamar que no se tocaran sus derechos. Bueno, en realidad, ¿qué tienen que ver estas tres intervenciones entre sí? Todo esto era de Óscar Matute y él hace alusión tanto a las condiciones laborales como a las condiciones de vivienda. ¿Por qué? Porque todo está relacionado, bajo el yugo del mismo sistema productivo. La misma patronal que gobierna sobre nuestras condiciones laborales, con un sindicalismo mayoritario, mal llamado mayoritario, que nos vende en cada negociación colectiva, en cada negociación con las patronales. Aunque es cierto que otros sindicatos de clase combativos, como la CNT, la CGT, sí que siguen luchando en muchos centros de trabajo. Mientras sigamos teniendo estas condiciones, no cambiará el paradigma. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el discurso neoliberal ha penetrado de facto en todas las capas de la sociedad, haciendo que uno piense que por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, puede conseguir el trabajo de su vida, el salario de su
vida y las casas de su vida, pero esto no va a ocurrir. Los españoles cada vez más pobres en la Unión Europea. Su riqueza crece un 3,4% en 16 años, 5,5 puntos menos que la eurozona. Es curioso porque luego vemos al Partido Socialista decir que los datos macroeconómicos están subiendo mucho y nos están beneficiando a las clases populares. Pero quiero que veáis esta gráfica, ¿vale? Evolución de los precios en España desde 2002, ¿vale? Si el IPC, si este indicador macroeconómico ha tenido esta subida exponencial, pero los salarios no se han ajustado, es cierto que te van a vender la película de no, porque es que gracias a los gobiernos de izquierdas últimos se han subido el salario mínimo. Vale, es cierto, y con la derecha no hubiera ocurrido. Y además, para más INRI, con la derecha hubiera estado la misma inflación con salarios mínimos inferiores. Desde luego. Lo que ocurre que esto forma parte de la dinámica del capital. El capital tiende a acumular riqueza. Por eso vemos noticias como esta. En España hay cada vez más ricos y menos contribuyentes al impuesto del patrimonio. Los superricos se aprovechan de las bonificaciones fiscales de las regiones de Madrid y de Andalucía. En 2022, solo el 27,6% pagó el impuesto de patrimonio. Para que luego digáis o digan algunas personas que no es necesario el impuesto del patrimonio y que además debería haber una armonización fiscal en las diferentes regiones para que no ocurra esta fuga de capitales. Es más, la propia agencia tributaria señalaba que los ricos son cada vez más ricos, también en España. Esta es la conclusión que se saca tras los últimos datos de la agencia tributaria. Concretamente hay 852 personas que tienen un patrimonio declarado de más de 30 millones de euros en 2022. Es lo de siempre. Los ricos siempre serán más ricos y los pobres siempre seremos más pobres. Es el ciclo natural del capital. Es por eso que nos encontremos a los creadores de contenido de extrema derecha, de derecha, liberales, incluso conservadores, que te hablan de la ausencia de impuestos. Es cierto, para mí, que los impuestos tienen dos fases. La fase de recogida, es decir, la recaudación de impuestos, y después el gasto público. Para mí, tanto una como la otra son deficientes. Es decir, para los ricos debería haber una tasa impositiva bastante más elevada en impuestos directos, en IRPF, gravamen sobre el número de viviendas que tienen, etc. Y el gasto público, pues bastante deficitario que es también, y solo viendo, por ejemplo, el suceso de la Dana, pues ya nos indica que no se está gastando en lo que se tendría que gastar. Eso, desde luego. ¿Pero por qué estoy diciendo todo esto? Porque lo mismo ocurre con el mercado inmobiliario. Vean, España tiene más de 1 millón de viviendas en manos de grandes propietarios. Quizás tú me estás viendo y dices, hostia, pero es que yo tengo mi casa que me la he currado yo y también tengo un par de pisos que yo no voy de normal, entonces lo alquilo y me saco algo. Está bien, o sea, yo también tengo gente muy cercana que en cierta medida especula con la vivienda. Y la crítica que debemos hacer es al Estado, una vez más. Está siendo un Estado fallido en el momento que no está garantizando el derecho y el acceso a la vivienda. Es decir, a mí me gustaría que el Estado dijera, mira, más de 5 o 6 viviendas tú no puedes tener. Mientras haya gente viviendo en la calle, no puedes tener esta cantidad casi infinita de viviendas. Es decir, lo de siempre, habría que hacer un orden de prevalencia. En primer lugar, tanto los bancos como los fondos de inversión, después las cadenas hoteleras, y ya, si no se ha solventado que todo el mundo pueda tener acceso, además de una limitación de los precios en función del valor catastral, del IPC, de la zona de residencia, etcétera, de un montón de factores, pues en ese caso, en última instancia, ya se diría a un particular, oye, que es que tu octava vivienda, pues a lo mejor no te debe corresponder. Aunque yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, creo que bastaría únicamente con la expropiación a los bancos y a fondos de inversión. Pero volviendo a esta gráfica, evolución de los precios en España. Pone un señor que quiero rescatar. Cobrar 1.700 euros hoy es equivalente a cobrar 1.000 pepinos en 2002. El salario mediano actual es de 1.500. Las capas más amplias de la población en España se dedican a sobrevivir al día sin capacidad de ahorro, mientras la tasa de beneficios de las empresas baten récords. Así es, los cálculos del informe. Los márgenes empresariales han aumentado un 64% entre 2018 y 2023. Entonces, claro, yo me pregunto, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Si yo voy a trabajar y cobro una basura y voy a pagar el alquiler y no me da, ¿cómo pretendéis
que después tengamos una sociedad que pueda prosperar? ¿Cómo queréis posteriormente que hayan índices de natalidad más elevados que en los que están ocurriendo en esta década? No se puede, no se puede. Y el Estado está siendo más que insuficiente, hay que reconocerlo. El Estado y el gobierno está siendo más que insuficiente. Que además, solo tenéis que entrar en LinkedIn si estáis buscando trabajo, ya sabéis de lo que os estoy hablando, para ver la esclavitud moderna que quieren ejercer sobre nosotros. Una presión que luego tiene un impacto también psicológico, que estamos súper reventados de buscar trabajo, no encontrar, formarnos, seguir formándonos, información y títulos y títulos y títulos, para después encontrar un trabajo, pagar la mitad en alquiler, no poder emanciparte con tu pareja porque está en la misma situación. Aquí lo tenemos, la carga de los problemas de salud mental es elevada en España según un informe. Y ojo con esto, ojo con esto, los factores de riesgo conductuales representan 1/3 de todas las muertes en España. Aproximadamente 1/3 de todas las muertes en España en 2019 se pueden atribuir a factores de riesgo conductuales. Según el informe, el riesgo de depresión es mayor en mujeres y en personas con ingresos más bajos. A lo mejor es que las mujeres en general también tienen ingresos más bajos. También lo que creo es que como ha habido bastante sensibilización sobre el tema de la salud mental, ha habido pues como un boom, ¿no? Es decir, no es que haya habido solo un incremento, sino también una sensibilización que ha hecho que ahora seamos conscientes de todos estos factores que nos están reventando la salud mental. ¿Y por qué parece que esté yo aquí mezclando temas? Que dices, tío, ahora estás hablando de vivienda, luego de educación, luego de salud mental, luego de trabajo, porque amigos y amigas, todo está relacionado. Si tú tienes una buena salud laboral, unas buenas condiciones laborales y un buen acceso a la vivienda, probablemente te puedas emancipar con tu pareja bien, puedas desarrollar un estilo de vida sostenible y eso hará que los problemas de salud mental se diluyan. Así que, por favor, para analizar una cuestión es importante acudir a las que la rodean, a esos factores exógenos y colindantes. Poco más, amigos y amigas, me voy, estoy todo reventado de haber hecho los exámenes, igual no hablo ni bien, no os preocupéis, estoy bien. Salud y libertad, compañeros. Si es la primera vez que me ves, por favor, suscríbete, hazme una pedazo de crítica, comentad, dadle me gusta y por favor disfrutad de vuestra familia en estos tiempos.